¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a comenzar un capítulo más de el Evangelio según Mateo. Hoy estamos ya con el 27, penúltimo capítulo de Mateo. Ya la próxima semana terminamos con Mateos y vamos a empezar ya con unas cartas, ¿sí? No son de Pablo. Bueno, al final les comento, ¿no? Al final les voy a comentar un poquito a ver de qué va a ser nuestro próximo estudio, pero bueno, este, eso lo veremos después. Hoy, a ver, voy a quitar mi cámara, ¿sí? Para que puedan ver. Ahí está, ¿no? Lo que es este Evangelio según Mateo, capítulo 27, la crucifixión y muerte de Jesucristo. Hoy vamos a ver ya lo que es su muerte, su crucifixión, ¿sí? Y vamos a ver cómo estuvo frente a Pilatos y todo esto, ¿no? Ok, vamos a comenzar. Pues es uno es la pasión de Cristo, ¿sí? Ya vamos a ver la pasión de Cristo, ¿sí? Entonces, pues vemos que los acontecimientos que rodearon la crucifixión de Cristo, vamos a ver también lo que es el Senedrín, ¿no? Cómo entrega a Jesús a Pilatos, el arrepentimiento de Judas, eh, juicio ante Pilatos, liberación de Barrabás, crucifixión y muerte y entierro de nuestro Señor Jesucristo y la tumba que es sellada y vigilada, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en este capítulo y en este pasaje también llegamos al hecho de central del mensaje del Evangelio, ¿no? Que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol, perdón, déjenme bajarle esto, cuando el apóstol Pablo centró el mensaje del Evangelio, la crucifixión de Cristo, cuando el apóstol define, ¿no? El apóstol Pablo define ahí el Evangelio a los habitantes de Corinto, les dijo en Primera de Corintios 15:3, dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí, ¿sí? Que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿de acuerdo? Así que tenemos ante nosotros pues el relato de este tremendo acontecimiento realmente, ¿no? Ahí en Mateo realmente no nos ofrece una información de la crucifixión propiamente dicha. En realidad, ningún escritor del Evangelio lo hace. Ellos simplemente nos cuentan lo que sucedió alrededor de la cruz. Algunos han escrito de manera gráfica cómo es que los clavos penetraron en, en, en el cuerpo tembloroso de nuestro Señor Jesucristo mientras botaba la sangre, pero tal descripción es ajena totalmente al relato bíblico, ¿sí? O sea, son cosas de estudios que se han hecho acerca de cómo eran crucificados, cómo podía haber sido y todo esto, ¿no? Pero realmente en la Biblia no nos dice cómo lo hicieron, ¿sí? En el relato inspirado parece que como que si Dios hubiese cubierto con un velo, con un manto de oscuridad, aquellas 3 últimas horas que nuestro Señor vivió, ¿sí? Precisamente colgado de esa cruz. Dicen, esto es algo que nos podéis contemplar, que no podéis contemplar. Está más allá de toda comprensión humana, el sufrimiento es insondeable, ¿sí? Es una frase que encontré estudiando este pasaje y fue como un trato entre el Padre en el cielo y el Hijo en la cruz. La cruz se convirtió en un altar sobre el cual el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, estaba siendo ofrecido como sacrificio por nosotros. La sencilla declaración de Mateo fue y lo crucificaron. Es todo lo que dice, ¿no? Realmente no aporta más
información acerca de cómo sucedió. Este capítulo comienza en la mañana, después de que Jesús fue detenido en el jardín de Getsemaní. ¿Se acuerdan? En el capítulo 26. Y que es, acuérdense que lo conducen con Anás y luego le llevan con Caifás y el Sanedrín, ¿sí? Y ahí lo acusan falsos testimonios. No le pueden comprobar nada hasta que él dice: tú lo dices, ¿no? Tú lo estás diciendo, o sea, aceptando que él era el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces lo azotan, lo humillan, lo golpean. Luego acuérdense que Pedro lo niega 3 veces, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces comenzamos nuestra lectura ahora en el momento en que el Sanedrín entrega a Jesús a Pilatos. Ellos habían presentado una acusación contra Jesús y lo llevan a la Corte Suprema, ¿no? Que en ese momento era Pilatos el que estaba fungiendo como Suprema Corte. Pensaron que tenían una causa que sería admisible en su tribunal romano. Pilatos tenía un palacio en Jerusalén, aunque su cuartel general no estaba ahí, sino que estaba en Cesarea, junto al mar Mediterráneo, si se acuerdan, ¿no? Se encontraba en Jerusalén en la época de la Pascua, porque como la ciudad se llenaba de personas, de judíos que venían de todas partes de la comarca, de todo lo que abarcaba Roma, por todos lugares habían judíos, ¿sí? Entonces todos iban a la Pascua a Jerusalén en aquella época. Entonces había muchísima gente, ¿no? Entonces, para evitar alborotos, él se presentaba en esa época ahí en Jerusalén. Es evidente que Jesús estaba allí cuando Judas llega con los ancianos y los sacerdotes y le llevaban, llevaban a Cristo en ese momento por aquel lugar, ¿no? Para presentarlo ante Pilatos, porque no se y entonces ve cómo Judas le regresa las monedas, ¿no? Eso lo tuvo que ver porque él estaba ahí en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se volvió Judas al Señor Jesús para pedirle perdón en ese momento, ¿no? O sea, si lo estás viendo, aunque sea de lejos o aunque sea, ¿sí? Lo estás viendo, ¿no? Entonces puedes correrle a él o intentarlo, ¿no? Y decirle perdóname, ¿no? Pero no, en vez de eso, termina su trabajo y ya, o sea, no se dirigió directamente a los líderes, no a Jesús. Y le dice, ellos le dicen, no, has terminado tu trabajo, ya tenemos a quien queríamos, ¿sí? O sea, les dice, ya tenemos a quien queríamos, o sea, que estaba ahí en ese momento, ¿sí? Y has cobrado tu parte, o sea, ya te pagamos, ¿no? Ya no te necesitamos, ya puedes irte, ya vete de aquí, ¿no? O sea, ahí estaba. Y saliendo de la zona del templo, se ahorcó, ¿no? Así nos dice. Podría haberse dirigido al Señor Jesucristo y decirle, perdóname, ¿no? Él lo habría perdonado. Pero en cambio, les regresa las monedas con la actitud de una falsa, pues, piedad o una falso remordimiento. Realmente fue un remordimiento. Él no se, o sea, no se arrepintió, sino que tuvo un remordimiento de que nuestro Señor Jesucristo no estaba haciendo nada para defenderse y que no se iba a librar de esta. Entonces iba a morir, ¿sí? Sabía que en ese momento iba a morir, ¿sí? Y por eso es que le da el remordimiento ese, pero no lo soporta y se termina ahorcando. Y vemos que es una actitud de falsa piedad. No quisieron guardar, se acuerda que les da las monedas, ¿no? Entonces no quieren guardar esas monedas ahí, ¿no? Entonces lo que hacen es que con ese apartan el dinero y posteriormente porque según ellos era manchado con sangre. Entonces con eso compran el terreno del alfarero, ¿sí?
esto se cumple una profecía con ello, ¿no? Que es la de Jeremías 18, versículo 1 al 4, y del profeta Zacarías, ¿no? Del 11, capítulo 11, versículo 12 y 13. ¿Sí? Ahí se cumplen, que dice que con las monedas se comprará el terreno del alfarero. Fue significativo que Jesús estuviera presente, ¿no? Cuando Judas regresa a las monedas de plata. De hecho, Jesús se encaminaba en el momento de morir, ¿no? O sea, ya se estaba encaminando ya hacia la cruz. Incluso el Señor le había dado una oportunidad de volver a su lado en el jardín de Getsemaní. ¿Se acuerdan que le dice, amigo, haz lo que viniste a hacer? ¿Sí? Entonces aún en el último momento Judas podía haber cambiado de actitud, había podido haber no sé, pedir perdón, discúlpame, no quería yo hacerlo, no sé, mil cosas para evitar que realmente fuera entregado, ¿no? Pero no lo hizo, sino que él lo entrega de corazón, ¿sí? O sea, sin inmutarse, sin hacer nada relevante por apoyar o ayudarlo en nada, y mucho menos pedirle perdón, ¿no? Nada más quería sus monedas, su dinero y punto, no quería más. Pilato interroga a Jesús, ¿sí? Los dirigentes religiosos querían librarse pues de Jesús, ¿no? Porque lo habían considerado un blasfema, ¿sí? Entonces la acusación era blasfemia. Recordemos que cuando el sumo sacerdote le puso bajo juramento y le preguntó a nuestro Señor Jesucristo si él era el Hijo de Dios, entonces Jesús le respondió afirmativamente, ¿no? Le dice que sí, tú lo has dicho, ¿no? Entonces había declarado desde ahora, acuérdense que les dice, ¿no? Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo, o sea, diciendo, voy a estar con Dios, yo soy igual a Dios, ¿no? Yo soy su Hijo de Dios, por eso me va a poner a la derecha, junto a él voy a estar sentado, ¿sí? Para los líderes religiosos de aquella época, pues había sido una blasfemia, ¿no? Acuérdense que Caifás se rasga las vestiduras y por aquella acusación lo habían apedreado, lo hubieran podido apedrear, ¿no? En ese momento, pero Roma no permitía a los judíos que ejecutaran la pena de muerte, así que tuvieron que entregar a Jesús a Pilatos con una acusación presentable ante un tribunal romano, una acusación de traición contra el ámbito jurídico del tribunal, y entonces Jesús sería acusado de afirmar que era el rey de los judíos. Acuérdense que por eso en la parte de arriba de que les ponían normalmente un letrero en la parte de arriba de las cruces, y ponían ahí por qué eran crucificados. Y acuérdense que ahí les pone Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿sí? ¿De acuerdo? La respuesta de Jesús ante esta acusación, acuérdense que le dice, tú lo dices, ¿eh? O sea, lo estás diciendo porque es cierto. Como ellos presentaron acusaciones falsas contra él, el Señor no se preocupó de responderle realmente. Él era el Cordero de Dios, como antiguamente había predicho en su libro el profeta Isaías 57:7, ¿sí? Permaneció sin hablar, sin abrir su boca, como una oveja delante de sus trasquiladores, ¿sí? Entonces, mientras los otros escritores del Evangelio añadieron detalles de este episodio, Mateo no nos ofrece las escenas secundarias que tuvieron lugar, sino que describió escuetamente los hechos. Realmente es muy escueto acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Evidentemente, Pilatos consideró que los líderes religiosos, cuando se lo presentan ante él, que no tenían base
para solicitar la pena de muerte, ¿no? Jesús no había incitado a la rebelión contra Roma, ¿sí? Como otros habían hecho. Por lo tanto, tenía un problema en sus manos reales, ¿no? Quería complacer a los dirigentes para quedar bien con el pueblo judío, sobre todo por las fiestas en las que estaban, ¿sí? Para mantener la paz, porque si no había tanta gente que podía armarse un borote así bien grande, ¿no? O sea, una rebelión muy fuerte. Pero pensó que no podía arbitrariamente sentenciar a muerte a Jesús. Así que encontró una solución al dilema, ya que era su costumbre poner en libertad a un prisionero durante la fiesta de las Pascuas. Ofreció a la multitud que se había reunido en ese momento, que los religiosos y políticos de ese momento llevan, acarrean, así lo llamaríamos ahorita, acarrean a la multitud, ¿sí? Y les dice que elijan entre Jesús y Barrabás, un famoso preso culpable de asesinato, robo, traición, de muchísimas cosas, ¿no? Y los presenta ahí, pero Pilatos piensa que la multitud pues pediría seguramente que Jesús fuera puesto en libertad, ¿no? Era lo más lógico, y que Barrabás fuera crucificado, ya que el contraste entre él y Barrabás pues era tan evidente, ¿no? O sea, era lógico. Era un político hábil y pensó que este gesto conduciría a una salida feliz y rápida para su situación que estaban pasando en ese momento. Pero hubo una intervención, su mujer. Quizá la mujer de Pilatos pues era una supersticiosa, o estaba vinculado en una secta o religión misteriosa, quién sabe, ¿no? O era vidente de veras, ¿no? Pues, o sea, según esto, y puede que ese impulso haya tenido un origen satánico, ¿no? No sabemos realmente, porque no hay mucho acerca de su esposa. La advertencia que ella había, o sea, ningún teólogo, más bien, cree que esa advertencia haya venido por parte de Dios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si no hubiera ido en contra de lo que se estaba haciendo en ese momento, en lo que tenía que pasar en ese momento. Por eso era algo que estaría en contra, ¿sí?, de lo que tenía que cumplirse. Por eso nadie cree que haya sido enviado por parte de Dios, ¿sí? Sin embargo, pues no le hizo caso, ¿sí? O sea, que debió ser una mujer simplemente supersticiosa, creemos, y que le pidió a su marido pues que no tuviera nada que ver con Jesús. Evidentemente los dirigentes religiosos y todos se levantaron y eran políticos con mucha influencia, y la multitud habían hecho circular entre la multitud el rumor de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y Pilato se sorprendió, ¿no? Nunca había imaginado cuán bajo podía llegar la gente impulsada por fanáticos religiosos. Nosotros ya lo hemos visto muchas veces, pero en aquella época no se veía así. No era tan lógico como ahora, ¿sí? Entonces empiezan a decir, no, que muera Jesucristo, que lo crucifiquen. Acuérdense que gritan, no, crucifícalo, ¿sí? Entonces él es el acto más, a ver, espérame. Bueno, ya me estaba yo atrasando, ¿sí? Entonces vemos como ahí nos dice Pilatos que les dice, no, soy inocente, se lava las manos, si se acuerdan, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Primero dice, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, no sabían lo que estaban diciendo en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente cayó sobre ellos la sangre de Cristo. Aunque Pilato se lavó las manos, simbolizando que su deseo de
excusarse totalmente de llevar a la muerte a un inocente, no puedo evitar que la ironía de la historia, ¿sí? Lo recordara como que Jesús fue crucificado bajo el mandato de Poncio Pilatos. Y todo el mundo pregunta, ¿quién fue el que lo mandó crucificar? Poncio Pilatos. Todo el mundo, o sea, la historia lo recrimina, aún hasta la fecha. Por mucho que lavase sus manos, ya quedaba manchado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque su decisión de liberar a Barrabás constituyó su propio rechazo a Jesucristo. Y la declaración de la muchedumbre, aceptando su responsabilidad, desgraciadamente, se haría realidad en la historia del pueblo judío. ¿Sí? Le entregó para que fuera crucificado. Ahí los soldados, pues vemos ahí que o sea, la película de la Pasión de Cristo ahí nos muestra cómo lo golpearon, o sea, cómo lo dejaron, ¿no? Pero realmente en la Biblia no se menciona todo eso, ¿no? Nada más se menciona los golpes, los latigazos, nada más, ¿no? Los soldados aprovecharon esa ocasión para divertirse antes de crucificar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Posiblemente había un juego romano, ¿sí?, que solían aplicar a los prisioneros. Los soldados les ponían un paño, ¿sí?, en la frente, o sea, en los ojos, para que no vieran nada, y empezaban a golpearlo, ¿sí?, entre todos, pum, 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 pum. Empezaban a golpearlo, pero de puño cerrado, ¿no? Y cachetadas de esas que sales volando, ¿no? O sea, duro, ¿sí? Y quitaban la venda y a ver quién te pegó, pues cuando iban a atinarle a ver quién le había pagado, de 10, 15 soldados o más, ¿no?, que estaban ahí en ese momento, y volvían a taparle los ojos y volvían a golpearlo con palos, con lo que encontraran, con lo que fuera lo golpeaban, ¿no? Entonces así continuaban golpeándolo hasta que lo tiraban al piso. Ya cuando lo destapaban su cara ya estaba irreconocible de tanto golpe, ¿no? Así jugaban los romanitos, ¿sí?, los soldados romanitos en aquella época, ¿sí? Y entonces el Señor fue castigado de tal manera que hicieron realidad la palabra del libro del profeta Isaías 52:14, ¿no? Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. O sea, deformado totalmente de tanto golpe. Y vemos ahí la crucifixión. El lugar podría ser identificado como el Calvario de Gordon, así se llamaba, así llamado, recordando al general que lo investigó y localizó como el escenario probable del Gólgota, ¿sí? Después del transcurso del tiempo y de todos los acontecimientos que tuvieron lugar en la ciudad de Jerusalén, pues que dieron modificación al relieve del terreno. Realmente cambió muchísimo de una época a la otra, o sea, y mucho más hasta ahorita, no es nada que ver. Se hace difícil realmente emitir un juicio o una conjetura real de dónde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, pero el lugar escogido como por Gordon, ¿sí?, parece ser el más cercano a la descripción de la Biblia, porque allí se encontraba una formación rocosa que parecía una calavera, por eso se llamaba Gólgota, ¿sí?, calavera, traducidos calavera, ¿sí? Le dieron a beber, espérame tantito, okay. Bueno, aún me faltaba, pero bueno, ahí está, ya estamos ahí. Le dieron de beber vino mezclado con hiel, pero después la probó y no quiso beber. Lo que pasa es que este vino con hielo adormecía a las personas, ¿no? Entonces él no quiso que eso le pasara a él. Y esto se está cumpliendo, está el cumplimiento, al Salmo 69:21. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Y habiéndolo crucificado,
repartieron sus vestidos y echaban suertes, ¿no? Para a ver quién se los llevaba. Realmente lo que estaban sorteando era ya ven que una túnica, ¿sí? Bueno, sí, le ponen una túnica para llevar la cruz, ¿sí? Y es por eso que era lo que estaba sorteándose entre ellos, a ver quién se llevaba esa túnica, ¿sí? Esta profecía proviene del Salmo 22, que presenta una imagen gráfica de la muerte de Jesucristo, ¿sí? En el versículo 18. Dice: reparten vestidos entre sí y sobre mí ropa echan suerte, ¿sí? Y sentado le custodiaban allí. Podemos contemplar en este pasaje sentados mirándolo, que estaba siendo observado morbosamente cómo estaba muriendo. A ver cuánto aguanta. A ver, bájate. A otros salvaste y a ti no te puedes salvar. Ahorita vamos a ver algo de eso. Vemos que ponían en duda que él fuera el Hijo de Dios. No tenían la menor idea a quién tenían ahí realmente, porque él era el Hijo de Dios, ¿sí? ¿No descendería de la cruz? No, claro que no. En aquel momento no tenía que probar su identidad de manera alguna, ¿sí? Porque estaba muriendo por los pecados del mundo. Él no podía bajar de esa cruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque si él hubiera bajado de esa cruz, sí lo hubieran reconocido, ni siquiera lo hubieran reconocido como Hijo de Dios, ¿sí? Pero si le hubieran dicho: entonces si eres el Hijo de Dios, entonces él no hubiera llevado el pecado por nosotros y nosotros hubiéramos muerto por el pecado. Pero permanecieron allí burlándose realmente de él, e incluso les digo, ¿no? A ver, si a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Realmente si él se hubiera salvado, ni tú ni yo, ¿sí? Hubiéramos podido ser salvos. No podríamos ser perdonados de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque solo la muerte de Cristo en la cruz nos salva de nuestros pecados, ¿sí? Si él hubiera descendido de esa cruz, no hubiéramos podido pagar con las consecuencias de nuestros pecados, porque lo merecemos la muerte por el pecado, al ser pecadores. Todos somos pecadores. A mí no me digan que no, yo soy muy santo. No es cierto, todos pecamos. Aunque seas cristiano, también pecas. Cristo estaba ocupando allí nuestro lugar, ¿sí? Y la afirmación de los líderes religiosos que creían si hubiese descendido de la cruz, yo creo que es falsa. Nunca lo hubieran creído. Ahora vemos también los ladrones que estaban crucificados junto a él, ¿no? En el Evangelio de Lucas, ¿sí? Ahí lo menciona, registra más a detalle la discusión entre ellos y cómo uno de ellos creyó en Cristo, ¿no? Y le dijo: mañana estarás en el paraíso conmigo. Nuestro Señor pues fue puesto en la cruz a las 9 de la mañana. A las 12, es decir, al mediodía, el hombre había hecho ya todo lo que pudo hacer contra el Hijo de Dios. Ya no pudieron hacer nada más, ¿sí? Entonces, a la hora del mediodía se produjo una gran oscuridad y la cruz se convirtió en el altar sobre el cual fue ofrecido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se oyó la tremenda pregunta cuya respuesta se encuentra en el Salmo 22 y que se inicia con una misma palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Así dice. La respuesta se encuentra en el versículo 3, ahí lo vemos: porque tú eres santo, ni más ni menos. Cuando mi pecado fue colocado sobre Jesús, Dios tuvo que apartarse de él. Nuestro Salvador tenía que ser ejecutado, así iba a quitar el pecado, el tuyo, el mío y de todos los que en él creen.
En las siguientes palabras que hemos leído, que detallan que alguien le ofreció vinagre para beber, se cumplió nuevamente pues, la profecía también del Salmo 69:21. Y finalmente, como les comenté hace rato, ¿no? Y porque mi comida me dieron hiel y por mi sed me dieron de beber vinagre, ¿sí? Final observamos cómo murió. Veamos aquí algo muy importante. Él entregó realmente su espíritu, ¿sí? Muchas habremos observado la agonía, o sea, incluso podemos buscarlo y hay libros, muchos libros realmente, que explican cómo era la muerte por asfixia, ¿sí? De las personas que estaban crucificadas. ¿Sí? Había un momento en que les rompían las piernas para que el cuerpo ya colgara totalmente de los brazos como quedaban verticales, empujaban el pecho y evitaban que pudieran respirar bien. Entonces lo que hacían es que se asfixiaban, ¿de acuerdo? Entonces empezaban a respirar jadeante, extertones, o sea, empezaban a temblar y para poder buscar el aire, o sea, era bastante horrible, ¿no? Pero aquí hay un cambio, hay algo que nuestro Señor Jesucristo, o sea, no, no murió por asfixia, no murió porque su cuerpo ya no pudiera respirar, porque su cuerpo ya no podía conservar la vida, sino simple y sencillamente exhaló su espíritu, o sea, voluntariamente él dijo, consumado es, y ahí entregó el espíritu, lo entrega al Padre y en ese momento muere, ¿sí? No existen palabras humanas persuasivas ni una elocuencia tan elaborada como para convencer al ser humano de su condición y estado, ¿no? de pecado, de que todos somos pecadores. Somos hechos para el pecado, para la revolución, para perdición, ¿sí? La palabra de Dios declara que solo su espíritu puede hacerlo y lograr que al contemplar esta escena de salvación en la cruz pueda convencernos del pecado y de salvación. Sí, ya se me había pasado. Perdón. Incidentes relacionados con su muerte. Vamos a ver esto. ¿Sí? En el preciso instante en que Cristo murió, sucedieron cosas extraordinarias. Una de ellas fue un terremoto. La otra es que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, ¿sí? Separando el lugar santísimo del resto del templo, ¿no? Entonces se abrió el velo y entonces permitió, ¿sí?, que las dos partes pudieran estar abiertas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces observamos que la cortina, observen bien eso, fue de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. O sea, como que Dios dijo hasta aquí, ¡pum!, y rompió el velo para que hubiera una unión entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Acuérdense que en aquella época pues nadie podía entrar al lugar santísimo sino el sumo sacerdote llevando la sangre de lo que se había recogido de los corderos y todo lo que habían matado, y lo llevaba para expiación de su pecado y del pecado del pueblo, ¿sí? Tenemos que enfatizar que la única forma en que podemos llegar al Padre es por medio de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, si lo vemos ahí en primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. No hay nadie más, no la Virgen ni nada, no, nada más hay un solo mediador. Este suceso solamente es mencionado en el libro de Mateo. Como es lógico, nos hubiera gustado que el relato hubiese sido más detallado, ¿no?
por la morbosidad también del humano, ¿no? Nos hubiera gustado saber cómo realmente murió, qué le hicieron, todo, ¿no? Solo puede decirse que, que todo ocurrió tal como el escritor nos lo describió, ¿no? O sea, no podemos dudar de él, ¿no? Sino al contrario, creer en todo lo que nos está diciendo, ¿sí? Por ejemplo, Pablo en Efesios nos dice en capítulo 4, del versículo 8 al 10, él nos menciona el terremoto, nos menciona todo esto que pasó del templo, o sea, nos menciona todo esto, ¿no? Eh, Aquí nos lo menciona en el versículo 51. Fue inteligentemente controlado y no fue fruto de la casualidad, porque hizo que se abrieran las sepulturas y muchos cuerpos creyentes que que resucitaron, ¿sí? Se abrieron esas tumbas que posteriormente resucitaron cuando Jesús resucita. Lo hemos leído y hubo muchos testimonios, ¿no? En el relato, por ejemplo, de Marcos 15:39 hace alusión a este incidente, ¿no? Nos dice, viendo el cinturón que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. ¿Sí? Por todo lo que había pasado, ¿no? Todo el terremoto, todo esto, dicen, no, o sea, él, no lo matamos, él murió solito. O sea, él se entregó, ¿no? Él sacó su propio espíritu, ¿no? De su cuerpo. Aparentemente el oficial del ejército romano que estaba a cargo de la crucifixión misma, fue y se situó debajo de la cruz, ¿sí? Y a presenciar algunos de los acontecimientos milagrosos ocurridos en ese momento, ¿no? Y a ver al Señor Jesucristo exhalar el Espíritu, recibió la confirmación de que Él era el Hijo de Dios. Es posible que el centurión se convirtiera, no lo sabemos. A lo mejor sí se convirtió en un hombre salvo, ¿no? Quizás no tenía grandes conocimientos, ni había leído obras religiosas, ni había escuchado a lo mejor a nuestro Señor Jesucristo hablar, ni nada de, pues sí pudo, pudo ver lo suficiente como para ocupar un lugar debajo de la cruz. Y eso todo lo que es lo que Dios pide, ¿no? A cualquier pecador, ponte bajo la cruz de Cristo, ¿no? Jesús es enterrado, ¿sí? En la sepultura de José de Arimatea, ¿sí? Resulta interesante ver que el mismo hecho que hizo que los apóstoles se dispersaran pareció provocar que otros, que hasta ese momento habían sido considerados como discípulos secretos, ¿sí? Se identificasen públicamente con nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la actitud que tuvo José de Arimatea, que se va declarando su fe en Cristo, ¿sí? que había sido seguidor de Cristo, va ante Pilatos y le pide el cuerpo de Cristo, ¿sí? Que le fuera entregado a Cristo a él para poderlo enterrar. Entonces, acuérdense que ahí dice, ya a poco ya se murió, sí. Bueno, entonces van, checan que realmente haya muerto, le clavan la lanza en un costado y efectivamente ya no sale sangre, sino agua con sangre, o sea, ya no tenía sangre. Y entonces en ese momento lo declaran ya muerto, ¿sí? El Evangelio Juan nos contó que, bueno, ahí nos cuenta que Nicodemo se ocupó junto con José de la preparación del cuerpo de Jesús para el entierro, ¿no? Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículos 39 y 40, ¿no? Ahí lo escribió y dice, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos.
estos dos hombres que aparentemente habían permanecido en anonimato, digamos, ¿sí? En segundo plano, se presentaron abiertamente como discípulos de Jesús. Y es interesante observar que solo las manos de las personas que realmente lo amaron a Jesús en ese momento tocaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo después de su muerte. Pero volvamos a nuestro relato de Mateo, ¿no? Ahí continúa con José de Mateo y dice, y lo puso en el sepulcro nuevo que él había cavado en la roca. Bueno, realmente había mandado hacer en la roca, ¿no? Y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue y María Magdalena estaba allí y la otra María, o sea, su madre, sentada frente al sepulcro. Observamos el cariño que revela este incidente, ¿no? O sea, este relato que está ahí diciéndonos Mateo, ¿no? En la relación con la muerte de Jesús, algunas mujeres continuaron fieles esperando cerca de la cruz. Ellas permanecieron tales como los apóstoles habían huido, ellas permanecieron ahí, ¿no? Firmes junto a él. Cerca de la colina que hemos designado como Gólgota, se nos muestra una tumba que ha sido señalada como el lugar donde fue enterrado Jesús, ¿no? Se le conoce como el sepulcro del jardín. No tenemos ninguna forma de saber si esta fue realmente la tumba de Jesús o no, ¿sí? Realmente podemos llegar a tener muchas dudas. Es más, según nos contaban, estaba yo leyendo también, hay personas que te guían, ¿no? A la tumba de Jesucristo. Entonces cuando llega un bonche de gente con la persona, con el guía, ¿no? Van a la tumba y ahí está, ¿no? Entonces llega otro séquito de personas que llevan a otro guía, ¿sí? Entonces ven que están ahí, bueno, entonces se lo lleva a otra tumba de Cristo. Sí, hay varias. Entonces van y van a la otra, ¿no? Ya cuando esa se desocupa y llega otro bonche de turistas, bueno, la llevan a la otra tumba, ¿no? Y así se van turnando las tumbas para decir que esta tumba es donde fue enterrado Jesucristo. Entonces realmente no se sabe cuál fue ni nada, ¿no? Sabemos que el llamado sepulcro del jardín es donde la zona más bien, donde posiblemente fue enterrado, pero realmente cuál fue, dónde fue, no se sabe, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo no creo que hubiera querido que supiéramos realmente dónde murió ni dónde fue enterrado, ¿sí? Para que no se propagase no se hiciera como se ha hecho hasta la fecha, ¿no? Que es un fanatismo por saber dónde, ¿no? Incluso vi fotos, ¿no? Que están mujeres y hombres ahí en el piso, besando el piso donde pisó nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso ya va más allá, ¿no? De cualquier adoración, ¿no? Ya es fanatismo, se le llama, ¿sí? Realmente lo que nuestro Señor quiere, pues es que hagamos que el Evangelio pues se esparza, ¿no? Es decir, Él murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó y quiere que propaguemos las buenas noticias por todo el mundo. O sea, esto que les acabo de decir, ¿no? Que Él murió por los pecadores, que fue sepultado y que resucitó. El sepulcro fue sellado y custodiado por soldados. Otro detalle interesante fue que cuando el Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos que resucitaría al tercer día, ellos se ve que lo contaron muchísimas personas y llegó a los oídos de los dirigentes religiosos que estaban en ese momento, ¿no? que estaban en el Sanedrín y el sumo sacerdote, Caifás y todo eso, ¿no? Ellos se enteran y tan pronto como esto se enteraron de que ya lo estaban enterrando, pusieron
fueron más bien a ordenar una audiencia con Pilatos para a decirle que Jesús había anunciado que él iba a resucitar. Entonces, para que evitar que los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, o sea, los discípulos y los que lo seguían, se fueran a llegar el cuerpo y decir que había resucitado, que pusiera ahí una custodia de soldados para que estuvieran frente a la tumba y no permitieran que se llevaran el cuerpo. De hecho, el celo del enemigo proporcionó una confirmación de la resurrección de Jesús. Si la guardia de soldados se hubiera retirado dejando la tumba tal cual estaba, su explicación posterior sobre el sepulcro vacío hubiera resultado creíble, ¿no? O sea, de que sus seguidores se lo llevaron. Pero al haber quedado la tumba sellada, o sea, le pusieron unos sellos, y lleva incluso el sello de Pilatos, ¿sí? Y con una guardia de soldados situada alrededor vigilándola, la afirmación de que los apóstoles habían robado el cuerpo pues resultaba absurda realmente, ¿no? Los enemigos de Jesús hicieron todos los esfuerzos posibles para asegurar el sepulcro, y ese hecho más bien proveyó una confirmación maravillosa de su resurrección. Así es, hermano. Entonces ahí termina perdón, ¿ya dónde se me fue esto? Bueno, ahí vemos que nuestro Señor Jesucristo en el próximo capítulo va a resucitar, y vamos a ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y podremos ver ahí otras muchas cosas. Ya estamos terminando estos capítulos, y entonces una vez que terminemos vamos a empezar ya otro curso, ¿sí? Y vamos a llevar ahí una carta, ¿sí? Bueno, más bien van a ser 2 cartas, ¿sí? Pero bueno, esto ya se los comentaré la próxima semana, y vamos a ver acerca del capítulo ya 28 la próxima semana, que ya es el final del Evangelio según Mateo. Los espero, y les digo, es muy escueto realmente Mateo acerca de la crucifixión, que más quisiéramos nosotros poder adentrarnos más, pero ya sería salirnos mucho de lo que realmente Mateo dijo acerca de la crucifixión, ¿no? Las palabras, las 7 palabras, o sea, un montón de cosas de estas, que realmente para buscar las 7 palabras hay que ir buscando en los diferentes evangelios, ¿no? Pero bueno, si los ponemos ya todos los evangelios, y entonces ya tenemos un poco más de vista, de parámetros acerca de qué es lo que pasó en la crucifixión, ¿sí? También lo que no mencioné fue cómo le ayudan a llevar la cruz, ¿no? Y todo esto, pero realmente son cosas que no tuvieron tanta relevancia, ¿no? Realmente lo relevante es que Él muere en la cruz por nuestros pecados, y que realmente Él va a resucitar. Ahorita la próxima semana lo vamos a estudiar. Él resucitó por nosotros, ¿sí? Y Él nos libra del pecado. Solo su sangre de Cristo nos libra del pecado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y puede librarnos del pecado. Nadie más, no hay nadie más. Que Dios los bendiga, hermanos, y estamos pendientes. Cualquier cosa, ahí está, me mandan un WhatsApp y con mucho gusto los atiendo. Hasta luego.